Les presento brevemente a Estefanía. Bueno, Estefanía es licenciada en Biología por la Universidad Nacional de Rosario. Ha hecho su doctorado en la Fundación Instituto Leluar, donde comenzó con su interés o empezó a interiorizarse en el tema de la regulación del splicing alternativo. Actualmente trabaja como postdoc en el Centro de Regulación Genómica en Barcelona, intentando contribuir a entender los mecanismos de regulación de splicing alternativo durante la diferenciación y desarrollo celular y también en enfermedades. Estefanía ha participado siempre en las actividades que organiza la Asociación de Bioinformática activamente y ha participado muy activamente en el que se llama Research Students Group o algo por el estilo, Argentina, que es la agrupación que engloba a los estudiantes de bioinformática, que también tiene una participación súper interesante y muy pujante, empuja al desarrollo de la bioinformática. Además, a Estefanía la conozco desde su nacimiento en la investigación, probablemente porque hizo el doctorado en la misma habitación en la que estaba yo, en otro grupo de bioinformática, pero allí en el Instituto Leluar, y realmente les digo que es emocionante ver cómo se desarrollan las personas y cómo ha tomado su vida propia y lo que ha crecido, la evolución de Steffi, es emocionante verlo, cómo se ha desarrollado y todo lo que ha aprendido y todo lo que puede aportar. Bueno, y ahora las dejo con ellas y nos va a hablar de la reconstrucción de redes regulatorias de splicing alternativo. Bueno, Steffi, muchísimas gracias por venir y te cedo la palabra para tu charla. Bueno, buenos días a todos. Es difícil hablar acá porque, no sé, tantas emociones de ver gente amiga, conocida. Por un lado es como más ameno, pero también me da mucha emoción, así que espero dar lo mejor. Y para mí, bueno, gracias Cris por la introducción. Eso sí, hemos compartido unos 4 años súper intensos ahí en el Loar y para mí también fue una fuente de aprendizaje y de ejemplo. Cristina, que me la llevo. Y hoy también el outline de mi charla, de la misma forma que contaba Ignacio, va a ser un poco contarles por qué estoy, o sea, el proyecto principal del postdoc que estoy trabajando, pero de alguna manera qué es lo que me llevó a ese proyecto y a tener la curiosidad por la regulación del splicing alternativo. Actualmente estoy trabajando en el CRG en Barcelona, pero justo, bueno, en estas circunstancias de la vida estoy en Argentina, así que nada, es como que cuando le dije que sí a Rico, pensaba que iba a estar en España, pero bueno, estoy acá también, así que estoy cerquita. Bueno, esencialmente para refrescar un poco la idea del splicing, que es lo que me ocupo, para recordarlo, es un proceso que ocurre en los organismos eucariotas, por la cual se remueven regiones que diríamos no codificantes o intrones, para dar la juntura de las regiones codificantes o que van a dar lugar al producto final del procesamiento del ARN, que serían los exones. Este proceso, súper interesante, es altamente regulado y también es muy dinámico, o sea, no ocurre todo de un solo paso, sino que son pasos secuenciales en los que se van ensamblando factores de splicing sobre los ARN inmaduros y se van ensamblando y desensamblando a través de interacciones entre ellos mismos y también con interacciones en los ARN inmaduros que son señales que están contenidos en ese mensajero que van a ir reclutando a los factores de splicing. Esto es un proceso cíclico que se ejecuta la remoción de los intrones, se liberan y se vuelve a comenzar. Este ensamblado secuencial, nosotros acá yo puse un ejemplo porque en realidad estos factores de splicing aparecen o actúan en determinados momentos y nosotros simplemente usando esa información del momento en el que son activos o otras características, si son más represores, más inhibidores, hacen que podamos clasificarlos con una ontología propia del splicing. O sea, estos colores que yo uso acá, que los voy a usar después, van a representar de algún modo una ontología que nosotros les asignamos a los factores de splicing.
Obviamente las ontologías son de algún modo arbitrarias, pero a nosotros nos ayudan para ver mecanismos, o sea, a entender un poco mejor los mecanismos. El splicing alternativo, que es el mundo que a mí me empecé a trabajar en el doctorado, es una forma de regulación post-transcripcional en la cual se pueden usar regiones alternativas para dar lugar a un transcripto, o más de un transcripto final. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, un exón que puede estar o no incluido en el producto final. Es mi ARN mensajero maduro que va hipotéticamente a dar lugar a una proteína. Entonces, de esta manera lo que hace es que se incremente muchísimo la diversidad, primero de transcriptos y después los que pasan a proteína del genoma de un organismo. Entonces, cuando aparece el splicing alternativo, empiezan a aparecer, bueno, todas las descripciones, cómo ocurre, en qué abundancia ocurren en este tipo de eventos. Acá yo puse los 4 eventos más simples y más sencillos de estudiar, que son, por ejemplo, el uso de un exón alternativamente, que es lo que nosotros le llamamos el exon skipping. También las maquinarias de splicing pueden tomar, elegir sitios de splicing hacia adentro del exón, y eso se denominan sitios dadores o sitios aceptores alternativos, o 5', 3' alternativos. Y también un tipo de evento muy interesante que se llama retención de intrón, en la cual un intrón que uno asumía normalmente que siempre se remueven, lo va a encontrar en la transcriptómica como un producto final. O sea, el intrón queda retenido en la isoforma final. Cuando yo me sumo al laboratorio de Marcelo Janowski, que es donde hice el doctorado, ellos estaban trabajando en el estudio del splicing alternativo en plantas. Y para ese momento, uno de los primeros reviews que aparecieron en splicing alternativo en plantas había reportado, en términos de frecuencia, que el porcentaje de splicing alternativo en plantas era diferente al que uno encontraba en humanos. Mientras que en humanos seguimos viendo que el evento más frecuente es el exon skipping, en plantas aparecía en la retención de intrón. Entonces, esto está muy asociado de los porcentajes, y todo el tema de aparición de isoformas tiene mucho que ver también con las tecnologías de secuenciación, que fueron las que vinieron a dar todo un input a la genómica para hacer descubrimiento de eventos de splicing. Entonces, nosotros, yo cuando me sumo al laboratorio de Marcelo, ellos necesitábamos un pipeline para analizar precisamente este evento de splicing, de retención de intrón, que no era muy fácil, o prácticamente no existía en los pipelines de análisis de splicing alternativo que estaban desarrollados para ese momento. Porque la mayoría de los software en general empiezan por resolverle problemas a humanos, ¿no? Al genómica de humanos o de mamíferos en general. Entonces, bueno, como uno de los resultados del doctorado, lo que hicimos fue desarrollar nuestro propio pipeline de análisis para RNA-seq, que es la tecnología que usamos mayoritariamente para caracterizar splicing, y esencialmente lo que teníamos que resolver en ese momento era cuantificar bien la retención de intrón. Después nuestro pipeline mejoró, creció, y afortunadamente fue aceptado el paper la semana pasada, y así que también lo comparto, porque estuvimos trabajando desde hace muchos años que estábamos atrás de publicarlo. Igual, el pipeline se convirtió en un paquete de R que está disponible en Bioconductor desde el 2016, que fue cuando yo terminé el doctorado. O sea que para nosotros fue una gran alegría, la comparto, y también agradezco ahora y después también a todo el laboratorio de Marcelo, Janowski, que fue quien proveía mucho las preguntas biológicas, ya tenían los fenotipos en la planta y nosotros teníamos que describirlos a nivel molecular. También Andrés Rabinovich, que es hasta el día de hoy, un bioinformático que colaboró muchísimo y que le puso un montón a ASPLI, que es el paquete de R, y por supuesto Ariel Chernomorets, que fue mi codirector de tesis y fue él también el principal responsable de ayudarme a resolver este problema del pipeline. Una vez que teníamos el paquete de R, o el pipeline ya desarrollado, lo que empezó a pasar es que había un montón de preguntas sobre splicing dando vueltas en el laboratorio. Entonces empezamos a usar este pipeline en un montón
de descripciones de splicing, de alteraciones del splicing alternativo en general en dos condiciones, por ejemplo, un control y un mutado, o un efecto a la temperatura, siempre comparaciones de a pares, inclusive empezamos a analizar experimentos de tipo time course. Principalmente lo usamos en plantas, pero también como había otros experimentos de RNA-seq que estaban reportando alteraciones en splicing, también lo usamos, por ejemplo, en Drosophila y en humanos en un trabajo de dengue. Así que bueno, con este trabajo yo más o menos cierro el doctorado y ahí es cuando me pregunto a ver hacia dónde quiero seguir con las preguntas biológicas que yo como bióloga me llevan a elegir los temas. Volviendo a la idea del splicing, a mí una de las cosas que me parece más fascinantes, y creo que por eso me mantengo en la disciplina, es que el splicing y el splicing alternativo están altamente regulados. ¿Qué significa eso? Que para que un evento final, o sea, para que se decida la inclusión o no, por ejemplo, de un exón, hay un montón de factores que están interactuando y que están reclutados por señales, que nosotros vamos a llamar los elementos cis, que están presentes en ese ARN inmaduro y que de algún modo van a reclutar los factores de splicing para modular si, por ejemplo, van a ser represores o enhancers del splicing. Entonces, en la combinatoria de los factores trans, que serían mis factores de splicing, con las señales cis que ya posee ese transcripto, y otras señales o otras features que tiene el ARN, como por ejemplo la longitud de los exones, la longitud de los exones flanqueantes, los intrones flanqueantes, el contenido GC, que no son secuencia específica, pero que son features que sirven para establecer esta decisión final. Entonces, en la combinatoria de todo eso que finalmente se decide por una isoforma o la otra. Entonces, esto para mí fue realmente una pregunta súper inteligente, súper interesante, y lo sigue siendo hasta el día de hoy, y ahí me contacto con el laboratorio de Juan Valcárcel, que es donde estoy terminando el postdoc. ¿Qué es lo que tenía Juan? Ellos habían diseñado un experimento de RNA-seq masivo. Yo estaba acostumbrada a trabajar en experimentos de a pares, o sea, como les decía, en general era un control contra un tratado o a lo sumo dos, y lo que tenía Juan era un experimento de 300 condiciones en paralelo. O sea, lo que tienen es, habían hecho el knockdown de 300 factores de splicing en paralelo, de una manera automatizada y todo muy sistematizado, pero bueno, era un desafío mucho más interesante, y acá el objetivo era encontrar si a través del análisis de estos datos podíamos descifrar un poco o dar un poco más de claves para la regulación. ¿Cómo es entonces el pipeline? Que esta parte, la parte manual del laboratorio, la ejecutó otra chica que es postdoc, también en el laboratorio conmigo, Malgor Yata, y la idea, bueno, fue trabajar en línea celular. Yo trabajo en el CRG, que es un instituto de biomedicina, así que la mayoría de las preguntas están orientadas a preguntas biomédicas. Trabajamos en línea celular GILA, se hizo el knockdown en paralelo de estos 300 factores, se hicieron los sequencing de high throughput, o sea, de alta cobertura, porque trabajar con splicing uno necesita asegurarse que la cobertura en sequencing es alta, o sea que acá estamos, por acá muestra 100 millones de read, te haré, bueno, cosas estándar. Y bueno, luego de eso yo lo que tengo es una cuantificación genome-wide del splicing para cada knockdown, y con eso la idea es reconstruir, usando esos perfiles de perturbación, redes de regulación de splicing. Entonces, como diseño o como approach, lo que entonces al día de hoy tengo es una gran matriz que tiene en las columnas mis factores de splicing, mis muestras, mis knockdowns, y en las filas yo tengo cuantificados los eventos de splicing alternativo, que a su vez cada fila tiene sus propias etiquetas, porque los eventos, como les decía, pueden ser de diferentes tipos. A su vez, cada evento, por ejemplo, cada exón tiene sus propias descriptoras, como lo que les decía, length, contenido de GC, fortaleza de los sitios de splicing. Bueno, tenemos unas 75 features que describen al exón y unas 60 features que describen al intron. O sea, tengo toda esta información, y a la vez las columnas tienen otras etiquetas que nosotros le pusimos, como les contaba, que es la ontología de esos factores de splicing. Entonces, bueno, empezando a trabajar, empezamos a reconstruir las redes. Les muestro muy rápidamente un protocolo. Este es el último, porque hubo muchísimos intentos para ver cuáles eran las redes más
fiables que encontrábamos, porque acá son datos que también son muy ruidosos, o sea, uno tiene que ser muy exhaustivo en filtrar datos malos. Así que bueno, por ejemplo, no di muchos detalles técnicos, pero esto sería un ejemplo si yo quisiera reconstruir una red de exones o cómo es el exon skipping. Lo que yo quiero encontrar es qué factores estarían actuando juntos en un caso de regular exon skipping. Lo que hice fue subsetear esta gran matriz usando esta etiqueta exon skipping de ese subset. Los ordené de acuerdo a cuáles eran los más informativos, de algún modo, para estimar las correlaciones. Estos más informativos decidí tomar, o sea, de una distribución, decidí tomar el Q3 más cambiante, el Q3, y bueno, sobre esos datos después se hacen unas estimaciones dado ese dataset, puedo estimar parámetros como el número de puntos, el fault discovery rate que quiero usar, y entonces hice un bootstrapping de 10.000 veces sobre ese dataset y después construyo redes que resultan de la frecuencia, digamos, que aparecen los links o las relaciones, y de ahí construyo las redes a partir de ahí, una red consenso en función de la frecuencia que aparece en el bootstrapping. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo eso, una red de los exon skipping, la regulación del exon skipping. Entonces, ¿qué es lo que hago? No solo tengo regulación de exon skipping o exon skipping como input, sino que puedo poner lo que quiera. Entonces tengo, por ejemplo, exones cortos y largos, con alto o bajo contenido de FCC, y lo mismo para intrones, largos, cortos y la contenido de FCC. Este es un ejemplo. Entonces, rápidamente, si yo me fijo en las networks, lo que veo son diferentes topologías, o sea, diferente distribución de esas conexiones. El color acá de los nodos representaba eso que les contaba, en qué momento actuaban, o qué propiedades tenían esos nodos, y nosotros vemos que hay comunidades súper bien resueltas, que son homogéneas en el tipo de factores que tengo, y que son muy resueltas, o sea, bien resueltas a nuestro nivel, a la coherencia biológica. Estos son exones cortos, que uno espera que son los más regulados. Por ejemplo, cuando miro intrones largos, la regulación es casi nula, o sea, es probable que prácticamente los intrones largos se retienen poco y probablemente con poco regulación fina, entonces yo te encuentro redes totalmente sin topología o sin información. Verlo así es súper ineficiente, uno lo único que puede hacer rápido es controlar que los factores que uno espera juntos estén juntos, pero mirar un poco las topologías generales, pero mucho más no se puede. Una de las formas rápidas que encontré de visualizar estos datos fue, por ejemplo, esta, que es como un heatmap, en donde represento todos los displacing factors en el eje Y y todos mis networks en el eje X. Entonces yo acá rápidamente, con color, represento de nuevo la ontología que tiene este nodo, y con la intensidad, de algún modo, en el gráfico represento la centralidad que tiene el nodo en las diferentes redes. Entonces es rápido, yo puedo mirar rápido si un nodo está presente a lo largo de todas las networks, significa que es un nodo central. Atacar ese nodo para mí va a ser, atacar, uno piensen que puede ser tener una mutación en ese factor de splicing. A nivel enfermedad es totalmente disruptivo, mientras que si yo empiezo a pensar en factores de splicing menos específicos, uno puede empezar a ver que hay especificidad sobre ciertas features, entonces vas a afectar a un tipo de exones y no al otro. Y eso es una mirada también rápida de cómo mirar todas las redes a la vez. Acá simplemente muestro los primeros 50 nodos, nosotros tenemos 300, para ver eso, cómo hacemos rápido para ir detectando patrones sobresalientes. No solo eso, sino también podemos explorar de otra forma los links, o sea, quiénes están de a pares, en qué networks, que eso también esta sería la parte a donde nosotros vamos hacia la mecanística, decir, bueno, cuando yo tengo un mutante, tiene el perfil similar a otro mutante, eso significa que están afectando los mismos tipos de eventos, que se están afectando el uno al otro, o sea, toda esta es la cuestión mecánica que nos interesa, o sea, las relaciones que se dan por asociación funcional, sería en este caso, y nada, estos son ejemplos rápidos de dos links, dos factores se llaman IK y SMU1, que fueron reportados de afectar la remoción de intrones cortos, y es exactamente lo que nosotros vimos, que este link está presente en todas las networks, excepto en intrones largos. O sea que en intrones en general espera menos links, pero los únicos que estaban eran intrones cortos. Lo mismo estas tres conexiones que le decimos la tríada,
que estuvo, de hecho está publicado recientemente por una PhD, una doctorando del laboratorio, en que validaron que estas 3 proteínas estaban juntas, bajo ciertas circunstancias se asociaban, y justamente asociadas cuando tengo exones cortos, se cerraba la tríada, pero cuando tenía exones, pero esta conexión, o sea, la CHERP SR140 no estaba presente, por ejemplo, si el contenido de GC era bajo. Entonces, bueno, toda esta combinación de features más presencia, ausencia de conexiones es la que nosotros, hacia donde nosotros queremos apuntar con la mecanística. Y por último, la pregunta que a mí más me gusta es esta, es la de combinar las comunidades o el clustering, la asociación de estos nodos en estas comunidades, a qué features se asocian. Entonces yo ya puedo empezar a pensar, esta comunidad, por ejemplo, está asociada a la regulación de tal tipo de eventos y la otra a otro. Entonces ya uno empieza a tener idea del mecanismo mucho más fina. Esto lo podemos resumir, por ejemplo, en un análisis de este tipo, en el cual yo represento las networks que reconstruyo de manera por funcional o por, sería similitud de perfil de splicing, y esto que es un heatmap que yo obtengo midiendo las distancias entre los knockdown o entre los splicing factors y miro a las features que afecta. Eso yo tengo una herramienta que miro para un grupo de exones comparado al background, es similar a un gene ontology, que por ejemplo le mido longitud, bueno, cuál es, si son significativamente diferentes o no entre los datasets. Entonces yo con esos p-values puedo construir este heatmap y de algún modo cross-validar lo que encuentro por los perfiles funcionales. Esto es un poco una de las tantas aristas que tenemos con estos datos, y hay varias más. Yo estoy cerrando este postdoc, así que estamos ahora súper cerrando figuras y cosas, así que todos los comentarios y preguntas son súper atinados. Y por último, para mí como bioinformática y no informática, fue un gran desafío manejar tantos volúmenes de datos. De hecho, al principio pensé que iba a colapsar el primer año, porque me llegaban sequencing, y no sabía ya cómo atajar tantos datos. Y finalmente, como era un proyecto orientado a redes, tuve, bueno, una facility nos ayudó con esto de montar una base de datos. Entonces hoy tenemos montada la base de datos de todas las redes usando una tecnología que se llama Neo4j. Esto es como un MySQL, desde el cual después montamos también una web page, un sitio web, desde donde uno, usuario final, va a poder acceder a diferentes niveles de análisis de los datos, porque no solo tengo las redes de splicing, sino tenés el perfil de splicing de cada knockdown, el perfil de expresión génica de cada knockdown, cómo afectó, o sea, tenemos como 5 capas de preguntas que uno le puede hacer a esos datos. Así que eso también está montado, y bien, la página está pública, pero los datos todavía son fake, que los tenemos para ver puesto todo, pero bueno, ya estaría también acompañando cuando los datos se liberen, tenerlo montado así, para hacer la vida más sencilla. Y bueno, finalmente, para cerrar, esto es lo que le quería mostrar, que teníamos hoy una herramienta para explorar el splicing alternativo, la regulación de una manera muy fina, o sea, esto va a depender mucho de las preguntas que uno tiene y nosotros cómo podamos ir a mirar esos datos, que también pudimos validar bastante bien, rápido, cosas que ya se conocían y mucho. Nosotros también tenemos mucha evidencia de estructura que estamos usando para validar las redes, y la estrategia esta de explorar por separado los elementos trans con todos o sea, los factores serían los trans con todos los elementos cis y RNA feature que contamos, es súper, como que no tiene fin, y que pensamos que estamos aportando una contribución al mundo del splicing y el mundo en general que va a estar disponible por la web también. Y bueno, con esto yo no tengo mucho más que decir. Estas son mis slides de agradecimiento. Acá está el grupo del CRG, que está, bueno, liderado por Juan Valcárcel. Es un grupo de biología molecular, o sea, yo soy la bioinformática, estoy bastante sola en eso, o sea, sigo siendo, lo más nutritivo son las preguntas biológicas que recibo, las preguntas son de ese estilo, muy mecanísticas. Y bueno, también quería agradecer especialmente a Ariel Chernomorel y a Marcelo Janowski, que nada, seguimos muy en contacto. Primero, bueno, Marce fue el que me introdujo al mundo del splicing, están los dos en el lugar, y para mí fue como una ventana que abrieron así a los datos de RNA-seq, que fue fascinante, y Ariel, que fue hasta hoy, seguimos siendo como coequiper
todo lo que fue el desarrollo del paquete. Y también un agradecimiento especial al grupo de Rosario, que siempre me tienen ahí desde hace muchos años, desde empezamos en el 2008 en la facultad, y para mí siguen siendo como mis padres. Y justo, bueno, me alegro que la vi a Elizabeth Luis Esteban, que fue mi director de tesina en la facultad, y está en nuestro lugar de trabajo, y Esteban Serra, que era como mi codirector, que fue el que traía las preguntas también para la tesina de grado. Y esto es la Facultad de Bioquímica de Rosario. Así que bueno, con esto finalizó. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Steffi. Increíble el trabajo, tiene una altísima complejidad. Realmente has tenido que atajar muchos datos de una manera impresionante. Es muy complejo. Y en los últimos años se ha visto que el tema del splicing alternativo complicó muchísimo a todos los biólogos del planeta, porque obviamente que el dogma de un gen, una proteína ya no existe hace tiempo, pero ahora hasta es muy difícil ver el abordaje tradicional que era tengo esta proteína mutada o esta proteína knockdown, entonces ¿qué fenotipo me provoca? Me provoca esta enfermedad. Ya no se puede ni pensar eso, probablemente no tengas ninguna proteína mutada y ninguna knockdown que te esté afectando, sino todo el sistema anterior de regulación tan fina que tiene el splicing alternativo. Es de una altísima complejidad realmente este tema. Sí. Y una pregunta así como muy general, acá llegan felicitaciones por YouTube, por la charla de Gonzalo Parra, te leo los nombres porque los conoces, Sí. a Alex Monzón, de Uciel Chorostecki, no sé sí, si lo claro. dije bien, Otro rosarino. de Gaby Merino, o sea, te llegan felicitaciones de, bueno, de mucha más gente, de Leandro Raduski. Compañero del CRG. Ah, mira qué bien. Una pregunta básica que te quiero hacer, por ejemplo, en humano, y lo mismo pasa para todos los organismos, se sabe que hay 22.000 genes aproximadamente. Sí. ¿A cuánto amplía el universo, si hay una noción o tenés una noción, a cuánto amplía el universo el splicing alternativo? Ya, o sea, tenemos 22.000 genes, pero ¿cuántas proteínas tenemos? Bueno, el dato que nosotros siempre decimos en las introducciones es que el 95% de los genes en humanos sufren splicing sufren o son regulados vía splicing. O sea, y bueno. Pero a la vez cada gen puede tener más de un producto final. Sí, depende, sí, más de, sí, normalmente 3, 4 por default, sí. Son muy pocos, no me acuerdo el número de los que son, o sea, los monoexónicos son los únicos que, pero si no, sí, ya es muy raro encontrarse un gen con una sola isoforma. Lo que pasa que después los productos del splicing, esa es la otra pregunta, de que uno no siempre une producto de splicing deriva una proteína funcional, que es la mayoría de las veces claro. No, son productos en general se hacen para regular. Tiene que ser justo que el evento de splicing, por ejemplo el exón, sea en el OR, no disruptivo del Open Reading Frame, para que eso después termine en un producto proteico. Pero muchas veces, no me acuerdo, creo que el 40%, pero bueno, lo que hacen es generar una isoforma no funcional, que uno lo va a encontrar con un RNA-seq, pero obviamente no lo va a encontrar en nivel proteína. En un fenotipo. Aquí nos llegó una pregunta de Diego Bustos que dice, Steffi, ¿has probado diferentes embedding de las redes? ¿Qué sería diferentes embeddings? Diego, ¿puedes abrir tu micrófono y hablar y hacer la pregunta sí. a tu gusto? Hola, Steffi, ¿cómo Diego, estás? no me acordaba. ¿Cómo andás? Sí, yo me refiero para hacer el clustering que vos mostrabas que los nodos se clusterizaban. Vos podés probar distintos embeddings, significa tratar de buscar, a ver cómo decirlo, buscar que esos clusterings si se pueden visualizar mejor, favoreciendo o disminuyendo ciertas variables que tiene la red, sí. que puedes, ¿sí? ¿Me entendés sí, más o menos? Sí, igual la comunidad, la detección de comunidades ahí de los gráficos, eso es sí. Algo solo para el plot, lo hicimos con FastGrid, pero la default de iGraph no es que nosotros usamos esas comunidades así como para después seguir, no es que yo me concentro en la comunidad, pero, me concentro en la topología. Muy bien definidos tus clustering, o sea, estaban muy bien definidos y después le dabas colores. O sea, así salió con el primer clustering que hicieron, no tuvieron que buscar nada más.
No probé nada más, o sea, sí, soy consciente, sí, no, las definiciones de las comunidades son las default, son para plotear, ni siquiera eran para explorar las comunidades. Yo tengo después, no sé, distancias entre las networks, toda la parte analítica la tengo por detrás, no es que acá estoy forzando a que la comunidad se me haga con más o menos granularidad, o no sé, no tengo ninguna astringencia ahí, no toco nada. Esto salió en el Fast Grid Default. Pero tampoco para nosotros, ahora el nivel que estoy, todavía explorar comunidades no llegué, porque estoy como recién viendo la macro figura, no estamos, pero, o sea, el enrichment, no sé, de las comunidades ontológicas, ni siquiera lo exploramos, como para decir que un algoritmo me define mejor que otro la comunidad. No lo llegué a explorar. Eso es lo que salió en un Fast Grid Default de AIRA. Bueno, qué bueno, muy bueno, te felicito, el trabajo excelente. Lo que pasa que también es lo esperado, y eso también es un poco riesgoso, porque en realidad esas comunidades se forman porque los factores de splicing tienen un perfil muy similar, entonces es muy difícil de romper esos links, o sea, entonces, para romper esas asociaciones, porque estoy tomando eventos que realmente no tienen nada que ver, es como que son nuestros control positivos que muchas veces lo vas a encontrar. Aprovecho para hacerte otra pregunta. Vos mencionaste que tenía muchas estructuras. Cuando dijiste estructura, ¿te referías a estructuras tridimensionales de los factores de transcripción? Sí, no, estructuras sí, de las proteínas en el complejo, porque eso se hizo, ahora justamente se está publicando bastante el espliciosoma en los diferentes estadios, sí. Hay ya resolución a nivel estructura. Entonces nosotros usamos, por ejemplo, cómo una estructura pasa a la otra y qué links se rompen, y entonces eso estamos explorando, a ver desde lo funcional cómo podemos explicarlo. Mira, porque como los factores de transcripción tienen mucho contenido de desorden, qué raro que haya muchas estructuras como para trabajar con ellos. Siempre pensé que no había muchos cristales de factores de transcripción. Muchos tampoco nos abundan, pero sí se publicó un trabajo y lo estamos usando, eso de cómo la transición entre el espliciosoma está reportado. Muy bueno. Pero tampoco, no sé, sí. Nosotros tenemos 300 factores de splicing y hará 50, qué sé yo, que podemos ver, no es tampoco que todo. Muy bueno, te felicito. Los tengo que cortar porque ya estamos 5 minutos pasados del tiempo. Solo decirte que siguieron llegando felicitaciones de Mauro Gismondi, de César Leonetti, de Diego Sea, de Adrián Royberg. Que Adrián pide además que muestres una foto de la vista desde el CRG, así la gente se pone celosa. Sí, yo estoy celosa desde el día que sé que te fuiste ahí. Añoro un cafecito mirando al mar en esas sillas que tienen. Bueno, pero le digo a Adrián lo último, que yo estoy, como les dije a ustedes, estoy en San Genaro, que es mi pueblo, así que también tengo una vista que no sé, mira, por más RG que me den, estoy en mi pueblo, en el patio, y eso creo que no tiene comparación con ningún instituto de ningún lado. Lo que decís. Así que, y lo último, esto de la pandemia que nos habilita a trabajar remoto, para mí esto es impresionante, y eso hubiera sido posible, esto de estar conectados es algo que hay que valorar. Nosotros como bioinformáticos nos han hecho un regalo del cielo, o sea, esta libertad es como tremenda. Opiniones opuestas en ese sentido. Bueno, se nos acabó el tiempo. Quiero volver a agradecer a Ignacio Ponzoni y a Estefanía Mancini por estos hermosos seminarios que nos nutren, nos alimentan de información, de conceptos, de todo. Agradecemos enormemente su presencia. Y nada, invitarlos a que cada tercer miércoles de un mes vamos a tener seminarios de la 2B2E tan interesantes como estos.